Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se estatiza la atención en la salud. Con la decisión de la EPS Sura de salir del sector de la salud, ya son 9 las EPS que están en manos de la superintendencia. La salud de más de 30 millones de personas ya está corriendo por cuenta del gobierno. Analizaremos el tema con Mario Cruz, vicepresidente técnico de ASEMI. Aumenta la ayuda en Colombia Mayor. El gobierno, a través del Departamento de Prosperidad Social, aumentó la transferencia monetaria que le entrega a miles de adultos mayores que nunca obtuvieron una pensión ni tienen ingresos fijos. Víctor Grosso nos trae los detalles. Reviven los días sin IVA. El Congreso aprobó en último debate estas jornadas en las que los colombianos volverán a comprar productos sin pagar ese impuesto. Sin embargo, hay reparos sobre la conveniencia de esta norma. Ya les contaremos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la crisis financiera que hay en el sector de la salud y que ha derivado en que cada vez más EPS están en manos de la Superintendencia de Salud y por tanto la atención médica de cada vez más colombianos depende ahora del gobierno nacional. Doctor Mario Cruz, vicepresidente técnico de ASEMI, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para toda la teleaudiencia. No, a usted, doctor, muchísimas gracias. Pues mire, quisiera comenzar hablando un poquito de lo que ha sido, doctor, la cronología de esta crisis de la salud y que ya pues tiene a varias EPS intervenidas por parte de la superintendencia del ramo. Mire usted, esto comenzó en diciembre de 2022 con la EPS Ecoopsos, que fue intervenida y ya está liquidada. Luego vino Asmed Salud, luego vino Emsanar, luego vino Sabia Salud. Pero, doctor Cruz, me temo que las cosas se empezaron a complicar a partir de septiembre, cuando ya Famisanar fue la primera EPS más grande, ya con 2,8 millones de afiliados. ¿Ahí se empieza tal vez a agravar todo este problema y todo este panorama? El sistema de salud, yo diría que hay una situación importante que es la pandemia. La pandemia tuvo una afectación muy grande sobre la prestación de servicios de salud, no solo durante el fenómeno, sino los años posteriores a ella. Volvimos mucho más al médico, muchas personas quedaron sin sus tratamientos durante ese periodo, tuvimos fenómenos como la inflación, altos incrementos en los salarios, unas devaluaciones muy fuertes, y a eso se sumaron medidas administrativas como la ampliación del plan de beneficios y la liquidación de EPS que tenían un número grande de afiliados que, digamos, tenían unos riesgos en salud mayores. Toda esa situación se fue conjugando y fue generando una mayor presión sobre el gasto del sistema. Y los ingresos que la nación le entrega al sistema nunca se ajustaron en la proporción en la que estaba creciendo el gasto. De allí que para los años 2022, segundo semestre, y 2023 empiecen a notarse unos problemas muy graves en el financiamiento del sistema, y de allí que se empiezan a aparecer, digamos, intervenciones por parte del gobierno nacional, pero también alertas por parte de las EPS. Recuerde usted que en el mes de junio del año pasado ya 3 grandes EPS, Sanitas, Compensar y Sura, le estaban advirtiendo al gobierno nacional sobre este problema grave que los estaba afectando, esas pérdidas técnicas, ese deterioro de los patrimonios de las compañías, esa imposibilidad de invertir de manera correcta y suficiente las reservas técnicas y las deudas que se empezaban a generar crecientes con los prestadores y los proveedores de servicios de salud. Así que el periodo pospandemia ha sido especialmente crítico y no hemos encontrado una respuesta pronta y efectiva por parte de las autoridades para hacer frente a estos fenómenos. Pues, doctor, es que mire, usted menciona las grandes EPS y es que precisamente a partir de abril de este año se complicó mucho más la situación de las EPS, porque vea, Sanitas fue intervenida en abril también la nueva EPS, que es la más grande del país, también fue intervenida. También en abril Compensar pidió su liquidación y luego vino
también en abril SS Confandi, que bueno, es digamos pequeña, pero ahora en este mes de mayo la EPS Sura es la que acaba de decir que quiere retirarse definitivamente del sector. Estoy viendo aquí, doctor, que las cuentas son bastante complicadas. Ya hay una EPS intervenida y liquidada en este gobierno, 7 que siguen intervenidas y 2 que han pedido el retiro voluntario. ¿Cuántos colombianos entonces tenemos ahora en manos del gobierno en cuanto a la atención médica se refiere? Bueno, la cifra no deja de sorprender. Al día de hoy, 7, escúcheme bien, 7 de cada 10 colombianos están en una EPS que se encuentra intervenida o que está en proceso de salida del sistema de salud y que de alguna manera está bajo la tutela de la Superintendencia de Salud. Así que hemos transitado rápidamente hacia un sistema en el que había una pluralidad de ofertas, digamos, privadas, una participación de actores de distinta naturaleza, no solo empresas, digamos así, comerciales, sino también cooperativas y mutuales que ofrecían el aseguramiento y que hoy en día, digamos, prácticamente nos estamos moviendo hacia un monopolio estatal en la prestación de los servicios de salud. Esa es la realidad, digamos, que está viviendo el día de hoy el sistema de salud y que pues no deja pues, de preocupar a la población colombiana el hecho de las capacidades que pueda tener el Estado, la nación, para atender a esta población, digamos que cada vez además demanda más y mejores servicios de salud. Entonces, la respuesta es 36 millones de colombianos hoy en día están en estos, bajo la tutela del Estado, si contamos además los regímenes especiales de los que hacen parte los profesores, de los que hacen parte de la fuerza pública, de los que hacen parte de las universidades públicas y de los que hacen parte pues otros regímenes excepcionales que hoy en día opera el sector público. Doctor Cruz, no ha habido reforma a la salud porque ha tenido pues toda suerte de problemas en el Congreso de la República, pero esta serie de intervenciones es quizás otra forma de estatizar la salud, que en últimas es lo que el gobierno ha pretendido, que el Estado y las entidades públicas tengan todo el protagonismo y toda la preponderancia en el manejo de la salud de los colombianos. Bueno, desde que se formuló el plan de gobierno del presidente Petro se hizo pública pues su deseo, su anhelo de transitar hacia un sistema, digamos, eminentemente público. El primer proyecto de ley que radicó la exministra Corcho en el mes de febrero del año pasado, digamos, nos llevaba hacia lo que llamamos en el modelo, en el sistema de salud, hacia un sistema nacional de salud, en el que desaparecía la figura del aseguramiento, en el que iba a haber un único pagador público, en este caso la ADRES, y en el que iba a haber una contratación descentralizada a través de unos fondos territoriales. Así que esa idea, pues no es nueva, pero esa idea se fue moderando dentro del mismo Congreso de la República y dio aparición a otro modelo, yo diría un modelo híbrido entre ese esquema de aseguramiento público y el esquema de aseguramiento que hoy tenemos en día, que fue la aparición de las gestoras y la figura, digamos, la desaparición del modelo de aseguramiento. Nos movimos hacia ese punto, pero pues ante la caída de la reforma en el mes de marzo de este año, pues el gobierno ha tomado otra serie de decisiones. Yo no sería quien para entrar a calificar cuáles son los intereses y los objetivos que persigue el gobierno nacional. Pero lo que sí uno puede constatar es que los hechos lo que demuestran es que cada vez tenemos un sistema de salud que depende más de la voluntad y digamos, de la rectoría del gobierno nacional. Pues bueno, muy preocupante la situación y ciertamente, doctor, todos esos 30 y tantos millones de colombianos que hoy dependen del gobierno nacional, pues están en incertidumbre y esperando que ojalá la situación no se les vaya a empeorar, porque esa es verdaderamente la gran preocupación. En últimas, no quién presta el servicio, sino que el servicio realmente sea de calidad. Doctor Cruz, muchas gracias y estaremos pendientes de volver a hablar para seguir analizando esa situación que afecta a la salud de los colombianos. Muchas gracias. Henry, muchas gracias por la invitación.
Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere que hay una multinacional del sector agroindustrial que está requiriendo a 200 colombianos para vincularlos laboralmente. Atención que ya vienen los detalles. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso, quien nos trae noticias muy importantes. Don Víctor, ¿por qué en esta ocasión están relacionadas con nuestros adultos mayores en el país? Buenas noches. Henry, muy buenas noches televidentes. Bueno, una de las noticias hoy más importantes tenía que ver con la salud del presidente Gustavo Petro. Se intoxicó, afortunadamente está muy bien, pero de fondo él tuvo que cancelar una agenda muy importante que tenía hoy, sobre todo en la tarde tenía previsto en la ciudad de Medellín hacer el relanzamiento del programa Colombia Mayor, y por eso ahí ya empiezo a responderle su pregunta, porque hay cambios muy importantes a partir de hoy, y eso era lo que quería anunciar el presidente Petro. Ese evento, ese relanzamiento quedó reprogramado para mañana, y pues él entregará mayores detalles sobre lo que yo le estoy contando hoy. Pero Henry, lo que ocurre es que a partir de hoy hay cambios en el programa Colombia Mayor para los beneficiados que tienen más de 80 años. Recuerde usted que este es un subsidio que hace años vienen recibiendo los adultos mayores. En efectivo, ¿no? Sí, en efectivo, que digamos están descubiertos de una protección para su vejez. Son personas muy vulnerables que están en condiciones de extrema pobreza. Sin pensión, por lo Sin general, pensión, todos. nada, sin ingresos. Están, la verdad, muy desprotegidos, y prácticamente esta es la única platica que ellos reciben para subsistir. Hasta ayer, los mayores de 80 años que hacen parte de este programa estaban recibiendo 80.000 pesos mensuales. Este era el subsidio. Y a partir de este momento, el gobierno logró hacer unos traslados presupuestales. A partir de este momento, esos mayores de 80 años recibirán un nuevo monto. Es decir, la cifra de este subsidio aumenta desde este momento desde 80.000 pesos, y de ahora en adelante empezarán a recibir 225.000 pesos mensuales. Prácticamente se triplica. Para los demás beneficiarios, esto va a cobijar a unos 500.000 colombianos que se encuentran en esta condición, vulnerables, mayores de 80 años. Los demás seguirán recibiendo los 80.000 pesos de siempre. Ahora, esto significa para el fisco de la nación inversiones o un costo adicional de 600.000 millones de pesos. Todo el programa Colombia Mayor demandará o necesitará giros este año del gobierno nacional por 2,3 billones de pesos, y este ajuste, pasar de 80.000 a 225.000 pesos mensuales para los mayores de 80 años, significará un ingreso o una inversión adicional del Estado de 600.000 millones de pesos. Un programa muy importante que va a tener un impacto sobre la pobreza, las líneas de pobreza, y sobre tantos adultos mayores desprotegidos en nuestro país. Pues, don Víctor, vale la pena invertir en nuestros adultos mayores, sobre todo si están así desprotegidos. Muchas gracias por la información. A usted. Lo invito a que presentemos esta otra nota, Víctor, muy importante, y es que hoy la plenaria del Senado, o bueno, en las últimas horas aprobó el proyecto que revive los días sin IVA y los institucionaliza en el país. A esta iniciativa le faltaría, Víctor, la conciliación entre Senado y Cámara y luego la sanción presidencial. Pero ya salieron a celebrar muchos de los sectores, aun cuando también hay algunos reparos a esta norma. Luis Apolo estuvo averiguando y este es el informe que nos presenta. El día sin IVA se creó en el gobierno anterior en la crisis del COVID-19 para que los consumidores puedan comprar ciertos productos sin pagar el IVA de 19%. Ahora la plenaria del Senado aprobó el proyecto que revive el día sin IVA en el país. Prácticamente lo que establece es la posibilidad de que este o cualquier otro gobierno pueda adelantar hasta 3 días sin IVA en el país y 2 más en zonas de frontera. Falta la conciliación y la sanción presidencial de esa norma. Sin embargo, hay dudas si el gobierno lo podría objetar. En donde esperamos que el presidente lo sancione. De no hacerlo y objetar este proyecto, volvería al Congreso, donde tendríamos nosotros que decidir si aceptamos o no las objeciones. De no aceptarlas, será el presidente del Senado el que tenga que sancionarla. En las jornadas realizadas en el gobierno anterior se registraron ventas por más de 65 billones de pesos. Algunos comercios incrementaron sus ventas entre un 30 al 70%. Por eso FENALCO ve en este proyecto la oportunidad para jalonar las decaídas ventas. Es una buena noticia, especialmente para los micros, pequeños, medianos empresarios, pero para miles, millones de hogares colombianos que podrán tener la oportunidad de acceder nuevamente a bienes a un mejor precio.
Y pese a que habría un menor recaudo tributario por el IVA, el ponente del proyecto argumenta porque sí es conveniente. No pierde el gobierno porque el costo de lo que deja de recibir es menor al beneficio de lo que recaudan otros productos no exentos en IVA. El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, explica lo que sucedió en las jornadas pasadas. En los años anteriores un costo fiscal de alrededor de 445.000 millones de pesos, cerca de $500 millones de pesos. Sin embargo, es importante que se tenga en cuenta que el movimiento de inventarios, el aprovisionamiento de productos, genera mayor recaudo en diferentes tributos. Por su parte, Fedesarrollo expresó sus reparos. Esta medida también tiene costos. El primero de ellos, el costo fiscal, en un contexto en donde las metas de recaudo no se están cumpliendo, y esto, por supuesto, agravaría aún más el problema fiscal. En las anteriores jornadas, el comercio electrónico fue otro de los ganadores, aumentando sus ventas considerablemente. Pues en las calles esta noticia alegró a muchos colombianos, pero la noticia tampoco cayó bien en el gobierno. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló esta tarde en el Congreso y advirtió reparos a esta nueva norma. Es posible que el gobierno la objete justamente por inconveniencia fiscal. El día sin IVA es un pésimo negocio para el Estado, pero peor, pésimo negocio para los industriales colombianos, porque lo que se compra son bienes importados. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Cargill Colombia, que es parte de una multinacional del sector de agroquímicos, anuncia que tiene 200 vacantes disponibles en nuestro país. Los cargos van desde técnicos y operarios hasta laboratoristas y cargos de mayor nivel. La empresa asegura que los salarios ofrecidos son muy competitivos y que hay beneficios adicionales. Los interesados pueden buscar más información en las redes sociales de Cargill, especialmente en LinkedIn. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.